Bienvenidos a este canal. Vamos a tratar lo que es un expediente emblemático sobre una sentencia del Tribunal Constitucional, el expediente 3569-2010 emitido por el Tribunal Constitucional. ¿Qué nos dice esta sentencia? El día 15 de abril de 2011, el Tribunal Constitucional, en sesión pleno jurisdiccional con la asistencia de los magistrados Mejía Ramírez, Álvarez Miranda, Beamón Callirgos, Vergara Gotelli, Eto Cruz y Urbiola, se pronuncian sobre la siguiente sentencia, emblemática por cierto, y con el voto singular del magistrado Vergara Gotelli y el magistrado Beamón Gallardos. El asunto de esta sentencia del Tribunal Constitucional trata sobre un recurso de agravio constitucional interpuesto por la agrícola Cerro Prieto, una sociedad anónima cerrada, contra la resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha 23 de junio de 2010, que declara improcedente una demanda de autos. Ahora hablaremos los antecedentes del caso emblemático, emitido por el Tribunal Constitucional. La antecedente empieza que el día 22 de diciembre de 2009, la sociedad recurrente interpone una demanda de amparo contra la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial de Aspillaga Arneson Hermanos S.A., en donde solicita que se responda las cosas al estado anterior a la emisión de sentencia requerida en el expediente 5614-2007, emitida por el Tribunal Constitucional, en donde se ordena la relación de un proceso de amparo en el que se disponga su emplazamiento con la finalidad de que pueda defender su derecho de propiedad y ejercer su derecho de defensa. Refiere que la agrícola Cerro Colorado Pere Agroindustrial Company obtuvo de buena fe, mediante una subasta pública, las tierras del proyecto especial Jequetepeque con el consorcio mencionado de sus derechos, motivo por el cual los terrenos denominados Pampa de Mocupe y Cerro Colorado, al haberse declarado fundada la demanda de amparo interpuesta por Aspillaga Hermanos S.A., en donde se le ordena a la Oficina Registrada de Registros Públicos de Propiedad Inmueble de Chiclayo que se deje sin efecto las inscripciones de dominio de sus terrenos seriados de las Pampas de Mocupe realizadas a favor del Instituto Nacional de Desarrollo. Asimismo, en el proceso de amparo nos dice que, requerido en el expediente 5614-2007, emitido por el Tribunal Constitucional, la sociedad demandante omitió señalar que el propietario no era el Estado, de lo cual afecta su derecho de defensa, ya que los terrenos heredados son objeto del proceso de amparo referido de su propiedad. Asimismo, el primer juzgado especializado en lo constitucional de Lima, con fecha 18 de enero del 2010, declara improcedente la demanda. ¿Por qué? Porque considera que la demandante pretende cuestionar la sentencia de amparo emitida por un tribunal constitucional, de los cuales ellos consideran, como ya vino un pronunciamiento emitido por dicha institución, se debe declarar improcedente. Asimismo, la Sala Superior revisa y confirma la apelada por los similares fundamentos. Ahora vamos a explicar lo que son los fundamentos de la sentencia expedida por el Tribunal Constitucional. Recordemos que la empresa demandante pretende cuestionar la sentencia ya recaída en el expediente 5614-2017 emitida por el Tribunal Constitucional, por lo que ellos nos dicen que tiene que aplicarse la causal de improcedencia, ya que existe un precedente vinculante en la sentencia recaída en el expediente 4853-2004 emitida por el Tribunal Constitucional. Asimismo, ellos nos dicen, el tribunal mismo nos dice que no debe existir ningún caso que puede ser objeto de demanda de amparo contra resoluciones emitidas por un tribunal constitucional, de las cuales el tribunal estima que el presente existen circunstancias objetivas que por excepción dicha causal improcedencia no sea aplicada por diferentes razones, de las cuales voy a explicar punto por punto. Los siguientes fundamentos son las partes del proceso de amparo recaído en el expediente 5614-2007 emitido por el Tribunal Constitucional, en donde el demandante Aspillaga Arneson Hermanos, por cierto que es una sociedad anónima, los demandados que son el Instituto Nacional de Desarrollo y el Proyecto Especial Jequetepeque de Saña,
Asimismo, este proceso es muy emblemático. ¿Por qué? Porque el demandante Aspillaga Anderson Hermanos, Sociedad Anónima, en la demanda del proceso de amparo no incluyó a la agrícola Cerro Prieto, que es una sociedad anónima cerrada, no participó como tercero en el proceso de amparo mencionado. Asimismo, en el proceso iniciado de amparo por los hermanos Aspillaga, no se contó con la participación de Cerro Prieto. En la demanda solamente los demandantes alegaron que los terrenos seriazos habían sido inscritos a favor del Instituto Nacional de Desarrollo, lo cual el tribunal competente considera que era un dato incompleto sobre la titularidad, pues antes dice que se interpuesta la demanda, los terrenos seriazos ya habían sido adquiridos por Cerro Prieto en una subasta pública internacional. Recordemos que la empresa Cerro Colorado S.A. lo adquirió mediante una subasta pública, de los cuales hubo un contrato de compra-venta que se transfirió ante una escritura pública, lo transfirió a la empresa Cerro Prieto, de los cuales el tribunal considera que ese contrato es válido. ¿Por qué? Porque el contrato de compra-venta fue adquirido anterior al proceso de amparo iniciado por los hermanos Aspillaga. Asimismo, sobre la titularidad de la propiedad de los terrenos eriazos mencionados, que no fue conocido por el tribunal al momento de emitir la sentencia. Recordemos que la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, la sentencia 5614-2007, asimismo, ¿qué nos dice el tribunal? Que si bien la demanda de amparo fue interpuesta, le faltó anexos adjuntados en la demanda interpuesta por los hermanos Aspillaga, ya que ellos alegan, también el tribunal mismo reconoce su error, que se encontraba incompleta, ya que en ella no se encontraba la transferencia de propiedad de los terrenos eriazos de las Pampas de Mocupe, del proyecto especial Jequetepeque, seña a favor de Cerro Prieto. Asimismo, en la audiencia del presente proceso, Aspillaga Hermanos ha sostenido siempre en su posición que el proceso de amparo recaído en el expediente 5614-2007, emitido por el Tribunal Constitucional, no tenía por qué demandar a Cerro Prieto ni solicitar su participación, debido, según ellos, a que no había emitido un acto de confiscación de los terrenos seriazos mencionados, razón por la cual no le emplazó con la demanda y no tenían por qué imponer conocimiento a Cerro Prieto que existía un proceso de por medio ante ellos, por lo que ellos tenían solamente derecho a esa propiedad. Dicho argumento denota que Aspillaga Hermanos tenía pleno conocimiento al no adjuntar la transferencia de propiedad que existía antes de interposición de la demanda a Cerro Prieto, ya que resulta irrazonable sostener que no era necesario el emplazamiento porque se resulta evidente que los efectos de la sentencia estimativa del proceso de reamparo iban a afectar su derecho de propiedad sobre los terrenos eriazos mencionados, razones por las cuales no corresponde aplicar la causal improcedencia prevista en el presente y vinculante mencionado. Además, hay que recalcar que Cerro Prieto ha señalado en su legítima defensa en la demanda de autos que no tiene por finalidad. Cerro Prieto nos argumenta que ellos no tienen por finalidad que se declare la nulidad de la sentencia requerida en el expediente 5614-2007 emitida por el Tribunal Constitucional, sino más bien Cerro Prieto busca que el tribunal precise cuáles son los alcances de la sentencia de amparo mencionada, a fin de que determine cómo puede ejercer su derecho de propiedad privada sobre los terrenos eriazos de las Pampas de Mocupe, por lo que Cerro Prieto
la empresa Cerro Prieto S.A. Solicitan, mediante esta sentencia casatoria, precisar cuáles son los efectos de la sentencia, pues ellos dicen que de no hacerlo mencionada, se estaría privando de su derecho legítimo al uso de aquello de goce, de aquellos de los cuales el Tribunal Constitucional debe emitir un pronunciamiento sobre el fondo, mas no la forma. Ahora vamos a hablar lo que son la doctrina que se pronunció el Tribunal Constitucional. En primer lugar, tenemos que recordar que el derecho a la propiedad privada y a la confiscación, para resolver el caso de autos, debe considerarse en primer lugar al artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la propiedad privada. ¿Qué nos dice el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos? En sí nos dice que el ejercicio al derecho a la propiedad privada no es un derecho absoluto, ya que el artículo 21.2 de la Convención establece que para que la privación de los bienes, para que se prive los bienes a una persona, sea compatible con el derecho a la propiedad privada consagrada en la Convención, debe fundamentarse en razones de utilidad pública o como también puede ser un interés social. Tiene que sujetarse a sí mismo, tiene que sujetarse a un pago de una justa indemnización o limitarse a los casos, practicarse según las formas que establece la ley. Recordemos, analizando esta sentencia, recordemos qué es el derecho a la propiedad. Acá vamos a recordar nuestro curso de derechos reales. No olvidemos que el derecho a la propiedad es un derecho inherente a la persona, de los cuales nadie nos tiene por qué violar ese derecho, porque ese derecho está reconocido en sí en la Constitución, de los cuales nosotros la propiedad tenemos el uso y el goce y el disfrute de sacar provecho de esa propiedad. Asimismo, recordemos al concepto ya dado que para que se dé la privación de los bienes de una persona sea compatible con el derecho a la propiedad privada consagrado en el artículo 21 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y en el artículo 70 de la Constitución, tiene que fundarse en razones netamente de utilidad pública o de un interés social. Asimismo, nuestra norma especifica que solamente se puede privar de la propiedad. Para privarse de la propiedad, asimismo de que tiene que ser de utilidad pública o de interés social, tiene que existir una indemnización de por medio para poder privar ese derecho. Recordemos que el derecho a propiedad es un derecho inherente, de los cuales es un derecho absoluto que todos tenemos de gozar de ese bien. Asimismo, analizando el caso, el tribunal considera que cuando la propiedad privada es confiscada, deben existir dos soluciones de tutela. Y esas tutelas tiene que ser, uno, si el acto de confiscación del derecho a la propiedad privada tiene su origen en una norma o rango de ley, la sentencia estimativa debe, además de disponer la aplicación de la norma o autoaplicativa a un caso concreto. Asimismo, debe ordenar lo que es la nulidad de la inscripción registral a favor del Estado y que se restituya la propiedad a la persona que se le confiscó, siempre y cuando el bien inmueble confiscado siga siendo netamente de propiedad del Estado. Asimismo, el segundo fundamento emitido por el dicho tribunal nos dice que si la propiedad confiscada por una norma o rango de ley ha sido transferida por el Estado a un tercero de buena fe y a título oneroso, la sentencia estimativa va a ordenar al Estado que inicie el procedimiento de expropiación para que se le abone al propietario que sufrió la confiscación
de una indemnización justipreciada por la propiedad confiscada. Pues al ordenar lo que es la restitución de la propiedad, conllevaría ¿a qué? A que se le prive al tercero de buena fe y a título oneroso su derecho al legítimo, al uso y al goce de la propiedad privada, lo cual también afectaría lo que es el principio de seguridad jurídica. En estos casos, analizando la sentencia del Tribunal Constitucional, le corresponde al juez, que conoce la demanda de amparo, evaluar quién es el titular de la propiedad confiscada, si es el Estado o un tercero de buena fe y a título oneroso, a fin de que resuelva aplicando la solución adecuada o aplique el principio de iuris novi curia cuando la solución demandada no se subsuma en los supuestos de hechos descritos en la presente sentencia. Recordemos, y aquí viene una crítica por parte del grupo, al hacernos mención en estos casos del artículo 7, que es fundamental, el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal, del título preliminar del Código Civil, al hacernos mención del principio fundamental de iuris novi curia, en donde nos dice que el juez conoce el derecho, recordemos que la tercera sala civil de la Corte de Lima no aplicó dicho principio. Solamente, ¿por qué? Porque solamente se basó en los argumentos, en las pruebas documentales presentadas por las partes, más no el juez autor de oficio solicitando un informe a los registros públicos si ya existía una primera inscripción a favor de la empresa Cerro Prieto, ya que, recordemos, de acuerdo al principio de publicidad registral, en donde por el principio de publicidad registral todos tienen conocimiento si hubo una transferencia de propiedad o no. Acá consideramos en grupo que es un error muy grave por parte del juez. ¿Por qué? ¿Cómo el juez va a emitir una sentencia solamente basándose en pruebas documentales y de las cuales esas pruebas documentales son ineficientes, incompletas? El juez no sé por qué no pudo aplicar lo que es esa sentencia 5617-2007, vulnerándose el derecho a la empresa Cerro Prieto, de los cuales el juez no estuvo en la capacidad razonable de emitir una sentencia verdadera que no afecta el derecho a terceros. Recordemos, si muy bien, hace rato lo mencioné, el principio iuris novi curia, que el juez conoce el derecho, el juez está en la obligación de resolver el conflicto de intereses, más no buscar otro conflicto, de los cuales el proceso, llevando a otros procesos, también el juez está vulnerando otro principio fundamental, que es el principio de economía procesal. Recordemos que ¿qué se entiende por principio de economía procesal? Lo que se tiene que ahorrar son costas y costos del proceso, y que el proceso se resuelva de la manera más rápida posible. No solamente también el principio de economía procesal, sino también el principio de celeridad procesal. Y también otro principio fundamental que se ha vulnerado en este caso es el principio de concentración y el principio también de inmediación, en donde el juez no tuvo un contacto directo con los medios probatorios para resolver una sentencia correcta de acuerdo a ley. Siguiendo ya a lo expuesto hace rato, nos viene a ver lo que son el análisis del caso. Recordemos que el contrato de compraventa
en donde se prueba que el 30 de octubre del 2000, Cerro Prieto lo adquirió a título oneroso la propiedad al proyecto especial Jequetepeque, los predios denominados Pampa de Mocupe y Cerro Colorado. Recordemos que la interposición de demanda de amparo que se dio el 17 de diciembre de 2004, ni el Instituto Nacional de Desarrollo ni el proyecto especial Jequetepeque eran los propietarios de la propiedad, sino más bien, sino era Cerro Prieto. Por lo tanto, se debe abonar una indemnización conforme especifica el artículo 70 de la Constitución y el artículo 21 y 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Corresponde dar una indemnización justipreciada por la propiedad justificada a favor de Espillega Hermanos, ya que también son los afectados. Ahora, el tribunal, en la parte resolutiva, considera que la empresa Cerro Prieto se le debe dar la propiedad que le corresponde con una correcta rectificación, que también hay una propiedad que le corresponde a los hermanos Aspillega Hermanos, y más una indemnización justipreciada por la propiedad confiscada. Eso es todo, profesor. Muchas gracias.